Bueno, vamos a comenzar con límite, les decía, vamos a ver la primera parte y el tiempo que sobre lo vamos a usar para resolución de problemas, ¿sí? Si no llegamos a ver todos los problemas que había planeado hoy, seguimos el jueves. O si ustedes tienen alguno que quieran que veamos, el jueves me lo mandan, ¿sí? Lo mandan al grupo. Así que bueno, les voy a compartir primero la pantalla. Bueno chicos, empecemos entonces con límites, ¿sí? Antes que nada les quería decir que yo todavía no tuve tiempo de subirles a la plataforma, pero hoy después de las clases les voy a subir los videos del cuatrimestre pasado. Ahí está la clase completa de límites del cuatrimestre pasado. Hoy vamos a ver, ahora vamos a ver ejercicios distintos, ¿sí? No vamos a repetir, así que tengan en cuenta que les puede servir mucho volver a verla si es que no, y verla si es que no la vieron, ¿sí? Bueno, eso y también les quería decir que les voy a subir algunos videos donde hay ejercicios de indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito, todas las indeterminaciones que vamos a tratar en límites, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos el límite de una función, lo que queremos ver es qué pasa con la función cuando la variable x se acerca a cierto valor tanto como se pueda sin llegar a ser ese valor, ¿sí? Veamos directamente en el apartado A, tenemos la función g de x, y se pregunta, o sea, ustedes tienen que determinar en este ejercicio si es que existe el límite con x tendiendo a 2 de g de x, ¿sí? Bueno, fíjense en qué vamos a hacer. Nos vamos a acercar a 2, tanto como se pueda, por izquierda y por derecha, sin llegar a tocarlo nunca, ¿sí? Y ahí nosotros nos vamos a fijar a qué valor se acerca la función a medida que más nos vamos acercando a 2. Eso es el concepto de límite, ¿sí? Entonces acá, en esta gráfica que están viendo, ¿existe el límite con x tendiendo a 2? No. Sí, profe. Sí, profe. Sí, a ver, eso es importante que quede en claro ahora este concepto, ¿sí? La diferencia entre el valor de la función en 2 y el límite. Sí existe el límite, ¿por qué? Fíjense en ustedes que si nos vamos acercando a 2, he perdido el mouse. Si nos vamos acercando a 2, yo voy a tomar un valor para los que no entendieron, ¿no? Voy a tomar un valor por izquierda cercano a 2, ¿sí? Tomo me fijo cuánto vale la función, para eso me fijo en y cuánto vale, ¿sí? O sea, proyecto en el eje y. Ahora me voy a acercar un poco más, me acerco acá, ¿sí? Entonces me voy a la gráfica, proyecto en el eje y, así como ven. Ahora me voy a acercar un poco más, me voy a acercar más, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá estaría el punto de la gráfica, si yo proyecto en y, me queda acá, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el límite por izquierda se va acercando a este valor que está acá. Si hago lo mismo que por derecha, o sea, por derecha hago lo mismo, tomo un valor cercano, proyecto sobre el eje y, tomo otro más cercano, proyecto sobre el eje y así, sin llegar nunca a ser 2, van a ver que también se acerca al mismo valor. Entonces, como por izquierda y derecha de ese valor la función se acerca a un único valor, al mismo, el límite sí existe. ¿Sí? ¿Se entiende? Para los que dijeron que no. Sí, profe. Bien, lo que no existe acá es el valor de la función en 2, ¿sí? Voy a cambiar el color y les muestro, ¿sí? Cuando yo quiero calcular f de 2, ¿qué hago? Me voy a x igual a 2, proyecto, o sea, me fijo cuánto vale la gráfica y proyecto sobre el eje y. En este caso ustedes tienen un hueco acá, eso significa que la función no está definida para 2, o sea que lo que no existe es f de 2, pero el límite sí existe, ¿sí? Si alguien quedó con alguna duda o no haya entendido lo que dije, me dicen, ¿sí? Entonces, Profe, una pregunta. Sí. Es decir que, por ejemplo, la función, cuando hay que calcular el dominio, en 2 no existe, digamos, no hay un dominio, ahí sería en esa parte. Como que Claro, vendría de menos exacto. infinito hasta A 2, ver, el algo así. 2 no está en el dominio de la función.
¿Por qué? La función no está definida para x igual a 2, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que no existe es f de 2. Yo no puedo encontrar un valor de la función para cuando x vale exactamente 2. Sin embargo, el límite sí existe, porque si nos vamos acercando a 2, así tanto como se pueda, la función se acerca al mismo valor, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Bueno, a ver, Profe, sigamos. ¿y el valor del límite sería -1? El valor del límite es -1, exactamente, ¿sí? Entonces, concluimos acá, el límite sí existe cuando x tiende a 2 de g de x, y su valor es -1, ¿sí? Vamos a ver la segunda gráfica. ¿Existe el límite, chicos? Según lo que vimos en la primera, ¿qué opinan ustedes? ¿Existe el límite en el apartado B cuando x tiende a 2 de esta función m de x? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. existe. Sí existe. ¿Y Igual a cuánto 1. vale ese límite? 1. Positivo. 1. Bien, y el valor de la función para cuando x vale 2 2. 2. También está es definido en 2. 2. Entonces, fíjense, chicos, que en este caso que ustedes ven acá, el límite sí existe, ¿sí? Y su valor es 1. También existe el valor de la función para 2, y su valor es 2. Lo que vemos acá es que son distintos. Entonces, en este caso, el valor de la función en 2 es distinto al límite con x tendiendo a 2. Pero el límite sí existe, ¿sí? Vamos al apartado 3. Bueno, acá al apartado C, perdón. Acá les pongo la conclusión y veamos acá. ¿Qué me dicen acá? ¿El límite existe o no? No existe. No, no existe, existe. pues, Bien, no existe. ¿Por qué? porque son distintos por izquierda y por derecha. Bien, ¿sí? Laterales son. Si yo me acerco a 2, tanto como se pueda, por izquierda, fíjense en a dónde va la función. A 2, ¿sí? Y si me acerco a 2, tanto como se pueda, por derecha, la función se acerca a 1, ¿sí? Entonces, en este caso, los límites laterales sí existen, pero como son distintos entre sí, el límite no existe. Y eso es lo que van a poner ahí, ¿sí? El valor de la función en 2, ¿existe? Sí, es Sí, 2. es 2, Sí. ¿sí? ¿Entienden, chicos, la diferencia entre el concepto del límite cuando yo calculo un límite y cuando yo calculo el valor de la función en ese número? ¿En cierto número? Sí. Bien, bueno, esta es la idea de este ejercicio, es que a ustedes les quede claro cuál es el concepto del límite y esas diferencias, ¿sí? Si no hay más preguntas, entonces seguimos y vamos a trabajar en el ejercicio 2. Bueno, acá se les pide hacer el bosquejo de una gráfica, ¿sí? Fíjense en que les dicen, bosqueje lo mejor que pueda la gráfica de una función que satisfaga las siguientes condiciones. Mientras ustedes lo van leyendo, yo voy a ir anotando en la pizarra, ¿sí? En el apartado A nos dicen que el dominio de la función es el intervalo cerrado 0, 4. En el ítem B nos dice que f de 0 es igual a f de 1, es igual a f de 2, igual a f de 3, igual a f de 4, y su valor es 1. Y la tercera condición que se impone para hacer el bosquejo de la gráfica es acerca del límite, ¿sí? Se nos dice que el límite con x tendiendo a 2 de f de x es igual a 2. Perdón, a 1. El límite con x tendiendo a 1 de f de x es igual a 2. El límite con x tendiendo a 2 de f de x es igual a 1. Y tenemos el límite con x tendiendo a 3 por izquierda de f de x es igual a 2. Y por último, el límite con x tendiendo a 3 por derecha de f de x es igual a 1.
Bueno, seguramente ustedes ya están haciendo el bosquejo, fueron armando algo. Ya les dejo de compartir y les muestro la pizarra, ¿sí? Y les explico de qué se trata esto, ¿sí? Que es un bosquejo. Bueno, acá les anoté todo, ¿sí? ¿Qué sería hacer el bosquejo de una gráfica? Un bosquejo, chicos, no es una gráfica exacta, ¿sí? De una función, sino es un modelo, un bosquejo de gráfica, digamos, que cumple con ciertas condiciones. O sea que, si a ustedes se les pide hacer un bosquejo, no necesariamente todos van a ser el mismo, porque pueden haber diferentes gráficas que cumplan con todas estas condiciones, ¿sí? Siempre y cuando la gráfica que ustedes hagan cumple con estas condiciones, está bien, ¿sí? Eso es bosquejar una gráfica, o sea, ustedes no grafican una función en particular, sino hacen un gráfico que cumpla con ciertas condiciones. Vamos a ver cuáles son las condiciones que se imponen y vamos anotando los datos, ¿sí? Tenemos dominio de la función de 0 a 4. Así que acá les voy a poner 1, 2, 3, 4. Eso significa que desde 0 hasta 4, todos los valores que están comprendidos en este intervalo forman parte del dominio de la función, ¿sí? ¿Qué otro dato nos dan? Nosotros sabemos que f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 y f de 4 tienen el mismo valor y ese valor es 1, ¿sí? Entonces me voy a graficar, voy a poner acá 1 en i, y yo sé que f de 0 vale 1, o sea que acá hay un punto de la gráfica, f de 1 también vale 1, f de 2 también vale 1, lo mismo que f de 3, y lo mismo que f de 4, ¿sí? Entonces todos estos puntos van a ser puntos de la gráfica, ¿sí? Bueno, vamos a ver el otro dato que ustedes tienen, ¿sí? Se les dice que si hay dudas, chicos, me interrumpen, ¿sí? Si algo no se entiende. Veamos el dato que habla de los límites, ¿sí? El límite con x tendiendo a 1 de f de x vale 2. ¿Qué significa gráficamente eso? Si yo me acerco a 1, tanto por izquierda como por derecha, o sea acá, me acerco a 1 y por izquierda y por derecha, la función se va a ir acercando a 2. Entonces acá vamos a marcar el 2, y acá tenemos un puntito vacío, un hueco, porque fíjense en que la función no puede tomar el mismo valor para un determinado x, ¿sí? O sea que si para x igual a 1, la función ya vale 1, no puede valer 2. Entonces acá va a haber un hueco, ¿sí? Lo que yo sé es que si yo me acerco por izquierda y derecha a 1, la función se acerca a este valor. Yo lo voy a hacer así, y después armamos cómo quedaría la gráfica final, ¿sí? O sea, con esto que dice acá, es representado este límite. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bien. Vamos a trabajar con el segundo límite. Límite con x tendiendo a 2 de f de x vale 1. Si yo me acerco a 2 por izquierda y por derecha, la función se acerca a 1. En este caso, el límite con x tendiendo a 2 es igual al valor de la función en 2, ¿sí? Eso significa que la función por izquierda y derecha se me va a ir acercando a 2. Yo le hago esa forma, pero después vemos cómo la armamos, ¿sí? Bueno, veamos acá. Fíjense que acá les presentan los límites laterales en 3. Esto significa que si me acerco a 3 por izquierda, la función tiene un valor distinto que si me acerco a 3 por derecha. Si yo me acerco a 3 por izquierda, la función tiende a 2. ¿Sí? O sea que voy a poner acá un hueco, y si me acerco por izquierda a 3, o sea por acá, la función tiende a 2. ¿Sí? Ahora, si yo me acerco a 3 por derecha, por este lado, la función tiende a 1.
o sea que sale de acá. ¿Sí? Fíjense que estas son todas las condiciones que debían cumplirse, ¿sí? No hay más condiciones, o sea que ya puedo ir a armar un bosquejo de gráfica. Entonces hacemos eso, vamos a armar, fíjense en que todos estos valores tienen que estar en el dominio. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es unir los puntos. ¿Sí? Vamos a hacer que esta baje para acá. Bueno, lo hice medio feo ahí. Pero hagamos así, que este baje. Después que este sube por acá. Y podemos acá hacerle una ondita, o lo pueden hacer recto, como les sea mejor. ¿Sí? Tengan en cuenta que pueden haber varios bosquejos que cumplan con todas las condiciones, ¿sí? Entonces veamos, ¿se cumple que el dominio es de 0 a 4? Sí. Sí, sí se cumple. Sí se cumple, ¿sí? Porque fíjense en acá donde están los huecos, los valores sí están adentro, hemos hecho que se cumpla eso, ¿sí? Después también se cumple esta condición, lo hemos planteado, lo pusimos explícitamente, ¿sí? Y los límites se cumplen. De modo que el bosquejo, esta gráfica, es una gráfica que cumple con esto, ¿sí? O sea que puede ser un bosquejo que se les pide. Si f de 2 es igual a 4, ¿se puede concluir algo sobre el límite de la función f de x cuando x tiende a 2? Explique su respuesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede concluir algo o no? ¿O eso no les dice nada? No, no nos dice nada porque el límite puede existir o no. Exacto, bien, ¿sí? O sea, puede ser que el límite exista, como puede ser que no exista, ¿sí? O que exista y que el valor y que sea distinto al valor de la función. Les voy a mostrar acá unos ejemplos para que ustedes justifiquen, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué es lo que se plantea entonces? Si f de 2 es igual a 4, ¿se puede asegurar algo acerca del límite? Y lo que les decía es que no. ¿Por qué? ¿Sí? A ver, fíjense en ustedes, acá, en la pizarra, ¿sí? Yo sé que f de 2 vale 4. ¿Sí? Entonces acá tenemos 2 y tenemos en i 4. Yo lo único que sé es esto, ¿sí? Que hay un punto de coordenadas 2, 4. De ahí en más, no sabemos qué pasa con la función. Fíjense en las situaciones que se pueden presentar. Se puede presentar que, a ver, algo así, ¿sí? Que el límite también tienda a 4. ¿Sí? Se puede presentar esa situación. O puede presentarse que el límite tienda a otro valor. ¿Sí? O puede ocurrir también de que el límite no exista, ¿sí? O sea, les pongo en azul otro caso, algo así. ¿Lo ven, chicos? Entonces ustedes acá van a decir, pueden representarlo con un ejemplo gráfico, pero lo que van a decir es eso, que no les asegura nada porque no saben cuál es la función, no saben qué pasa con el límite. Puede ser de que exista y que sea igual a este valor, puede ser de que exista pero que sea distinto a este valor, o puede ser que ni siquiera exista, ¿sí? ¿Quedó claro esto para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Les vuelvo a compartir pantalla y vemos el que seguía. Sabiendo que el límite de f de x, cuando x tiende a 2, es 4, ¿podemos deducir algo sobre f de 2? Bueno, chicos, si lo ven ustedes, es análogo al anterior, ¿sí? O sea, ustedes saben qué pasa en un entorno cercano a 2, ¿sí? Pero no saben qué es lo que está pasando exactamente cuando x vale 2. De modo que no pueden asegurar nada, ¿sí? Y se explica de la misma forma que les dije recién, ¿sí? O sea, lo que les digo, acá en este caso, en el apartado B,
a ustedes les aseguran de que existe el límite con x tendiendo a 2 de la función f de x si su valor es igual a 4. Bueno, eso no les asegura a ustedes nada acerca del valor de la función, ¿sí? ¿Por qué? Yo sé que cuando nos acercamos a 2 tanto como se pueda, la función se acerca a 4, ¿sí? O sea, yo sé qué ocurre en un entorno de 2. ¿Qué ocurre en un entorno muy cercano de 2? Pero no sé qué es lo que pasa cuando x vale 2, ¿sí? Puede ocurrir que sea igual al valor del límite y que también valga 4, o puede pasar que exista, pero que valga otro valor, ¿sí? O puede pasar que ni siquiera exista la función en 2, ¿sí? Entonces tienen 3 posibilidades. Esto no les dice nada a ustedes acerca de qué pasa con la función en 2, ¿sí? Bueno, se les presenta la siguiente función, f de x igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1, ¿sí? Bueno, se les pregunta si es que la función está definida para x igual a 1. ¿Está definida para x igual a 1? No. No, profe. No. Fíjense en ustedes que cuando x vale 1, el denominador se les anula, ¿sí? De modo que el 1 no puede estar en el dominio de la función, ¿sí? Entonces ustedes ponen que no está definida justamente por eso, anula el denominador y no está en el dominio de la función, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que determinar a qué valor se va a acercar la función f de x cuando nos acercamos a 1 tanto como se pueda, ¿sí? Y para esto vamos a hacer una tabla de valores, eso es lo que se les pide acá. Yo directamente acá, chicos, ya les puse los valores, ¿sí? O sea, a ver, veamos acá en la pantalla, ¿sí? Tenemos la función f de x, que es igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1, ¿sí? Nosotros ya sabemos que el 1 me anula el denominador, por esa razón el 1 no va a estar en el dominio, y el dominio de la función son los reales, a excepción del 1. Bueno, ahora ustedes tienen que armar una tabla de valores para determinar a qué valor se me acerca la función cuando nos acercamos a 1, ¿sí? Entonces yo acá les voy a poner en la recta real, eso es lo que quería que vean. Voy a poner acá el 0, acá el 1, ¿sí? Entonces nos vamos a ir acercando a 1 por izquierda y por derecha. Para eso le vamos a asignar valores muy cercanos a 1 por izquierda y valores muy cercanos a 1 por derecha, ¿sí? Para armar la tablita. Entonces les muestro acá, bueno, cuando me refiero a valores muy cercanos, puede ser 0,9, otro más cercano todavía va a ser el 0,99, más cercano 0,999, lo más cercano que se pueda, ¿sí? Y a 1 por derecha puede ser el 1,0001, 1,001, 1,01, ¿sí? Esos son los valores que yo he tomado. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Armar la tablita de valores. Yo voy a poner x y acá f de x. Acá voy a poner estos valores que yo elegí, que son muy cercanos a 1, y de este lado voy a poner cuánto vale la función para cada uno de esos valores, ¿sí? O sea, para x igual a 0,9, por ejemplo, les muestro con ese qué es lo que tienen que hacer. Calculo f de 0,9, ¿sí? Entonces me voy a la función y lo reemplazo acá. Me va a quedar 0,9 al cubo menos 1 sobre 0,9 menos 1. Chicos, acá lo pueden factorizar ya si quieren, ¿no? Para hacer este cálculo, no hay problema, digamos. Bueno, acá el cubo, ¿no? Hacen el cálculo con la calculadora y el valor que les dé lo van a poner ahí en la tablita, ¿sí? Ahora les vuelvo a compartir. Yo ya lo hice para ganar tiempo y que no tengamos que estar ahora con la calculadora, ¿sí? Entonces, para valores cercanos a 1 por derecha, yo armé esta tablita.
que ven acá. Fíjense en que les asigné los valores que había puesto en la pizarra, bueno, más o menos. El 1,0001 es el que está más alejado, 1,001 se acerca un poco más, 1,01 se acerca más. Fíjense en a qué valor se va acercando la función a medida que nos vamos acercando cada vez más a 1. ¿A 3? A 3, eso es por derecha. Veamos por izquierda, ahora le asigno valores menores a 1, pero muy cercanos. Cuando yo le doy el 0,9, que es el que está más alejadito, me da por resultado 2,71. Con 0,99, o sea, un valor más cercano a 1, me da 2,972, ¿sí? Y con uno más cercano todavía me da 2,99. O sea que acá también se va acercando a 3. Por derecha, si me acerco a 1 por derecha y por izquierda, por ambos lados, la función tiende a 3. ¿Sí? Eso es lo que tenían que hacer acá, y del mismo modo van a trabajar en el ejercicio 5, ¿sí? ¿Cómo se denomina este valor 3, que yo no lo anoté? Ustedes tienen que poner acá, ¿no? ¿A qué valor se acerca? Bueno, se acerca al valor 3. ¿Cómo se denomina, chicos, ese valor, el que hemos encontrado con la tablita? Límite. El límite, ¿sí? Nosotros estamos viendo qué ocurre en un entorno muy cercano a 1, ¿sí? Con la función. Y eso sería el límite. El límite con x tendiendo a 1 de f de x es lo que vale 3. ¿Sí? Entonces en el apartado C responden eso. Es el límite. ¿Cómo lo representan simbólicamente? De esta forma, ¿sí? Bueno, después se les pide que escriban con sus palabras la diferencia entre el valor del límite y el valor de la función. Creo que se los vengo comentando desde que hemos empezado la clase, ¿sí? Cuando se calcula el valor de la función, estamos viendo qué pasa exactamente con la función cuando toma el valor exacto. Ay, perdón chicos, me estoy expresando mal. A ver, cuando yo quiero ver cuánto vale la función en cierto número, lo que estamos haciendo es fijarnos exactamente qué pasa en ese número, ¿sí? Cuando calculo el límite, lo que estamos viendo es qué ocurre con la función en un entorno de ese número, sin llegar nunca a ser ese número, ¿sí? Entonces, ustedes con sus palabras tienen que explicar eso, ¿sí? Bueno, acá yo les puse igual. El valor de la función en un punto es el valor que toma la función cuando la variable toma el valor exacto de dicho punto, ¿sí? Por el contrario, el límite de la función en un punto es el valor al que se acerca la función a medida que la variable se acerca tanto como se pueda a dicho punto, por izquierda y por derecha, sin llegar a ser nunca ese punto, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, profe. No, Bueno. profe.